curso de tomografía en pediatría. Este curso tiene como objetivo brindarles herramientas para la interpretación de las tomografías de los pacientes pediátricos, más que un compendio de casos raros o clasificaciones interminables. Está planteado este curso desde la experiencia de un trabajo de 19 años en el Hospital Gutiérrez y cómo trabajamos en el hospital. En esta primera clase de principios físicos e indicaciones, vamos a aprender a manejar de manera adecuada las indicaciones y la herramienta que es la tomografía para nuestros pacientes pediátricos. Bueno, hace bastante tiempo, en 1895, el físico alemán Wilhelm Conrad Röntgen descubrió los rayos X y la primera radiografía que obtuvo fue la de la mano de su esposa Berta. Un largo camino. ¿Qué tienen que ver los Beatles en todo esto? Bueno, otro personaje importante con su aporte para la radiología fue Gottfried Hanfield, quien fue el creador del primer tomógrafo. Y ese primer tomógrafo, en 1972, lo pudo hacer gracias al dinero recaudado de las ventas de los discos de los Beatles. Así que a ellos le debemos la tomografía hoy. Ese primer tomógrafo, donde vemos esta primera imagen de un cerebro, demoraba 5 minutos en realizar cada adquisición y la computadora tardaba toda una noche en procesar las imágenes. Ahora vamos a ver un poco cómo es que funciona ese tomógrafo. Las imágenes en tomografía se generan de la siguiente manera. Hay un tubo de rayos X que emite radiación X que atraviesa al paciente y esos rayos son atenuados de diferente manera y esa diferente atenuación es captada por los detectores que están del otro lado. Y esa información obtenida la procesa una computadora que es la que genera la imagen tomográfica que vemos hoy. Al igual que la radiografía convencional, la tomografía requiere que el paciente no se mueva. Por eso también aplica el no respire, no se mueva, tanto como la radiografía común. Bueno, ¿cuál es el aporte ahora de la tomografía helicoidal? Los primeros tomógrafos helicoidales, a diferencia de los primeros tomógrafos, que el tubo de rayos X hacía un giro, paraba, corría la camilla, otro giro, y así se iban generando los cortes. Lo espiral o multihélice o helicoidal que tenemos hoy es porque a medida que el tubo va girando continuamente, la camilla avanza. El procesamiento de las imágenes es exactamente el mismo, solo que es mucho más veloz. ¿Qué significa multislice? Lo mismo que el helicoidal, solo que se obtienen muchos más, entre paréntesis, cortes al mismo tiempo porque hay muchas más filas de detectores. Esto que permite mayor velocidad y mayor calidad de imagen, pero el principio es básicamente el mismo. Entonces, hemos hecho un largo camino entre las imágenes de Hanfield y lo que podemos hacer hoy. Todo esto increíble en menos de 50 años, desde la mano de Berta hasta la tomografía 3D de hoy. Bueno, entonces, como dijimos, la tomografía multislice tiene una muy buena precisión anatómica, permite adquirir un volumen. Con ese volumen podemos hacer reconstrucciones multiplanares o MPR, podemos hacer angiotomografías y podemos hacer reconstrucciones 3D. La gran velocidad es muy ventajosa, por ejemplo, en pacientes que están graves o politraumatizados, donde adquirimos las imágenes y el paciente se va y todo el postprocesamiento e interpretación se hacen después. Todo muy bien, pero no todo es color de rosa. La tomografía multislice tiene sus desventajas, es decir, utiliza radiación X, que son radiaciones ionizantes, con todas las desventajas que eso
todo el mundo conoce y que implican, y también para el contraste utilizamos yodo endovenoso, que puede producir reacciones adversas. Y en el caso de la pediatría, en muchos casos en los chicos que no pueden colaborar porque son muy chiquitos o por determinadas circunstancias, necesitamos anestesia. Bueno, empecemos a ver un poquito qué es lo que para qué podemos utilizar la tomografía en pediatría. Vamos a ir viéndolo por sistemas. Empecemos con el sistema nervioso central. El gol de la tomografía, o una de las cosas más utilizadas en tomografía para el sistema nervioso central, son los traumatismos. Un poco por lo que dijimos, por la velocidad, por la precisión anatómica. Eso nos permite un diagnóstico muy rápido. En pediatría no son comunes los ACV, pero igualmente hay, así que también se usa para ACV. Podemos precisar los tumores y su extensión, también ver malformaciones. En la epilepsia no es tan útil, y también podemos hacer angio-TC. ¿Por qué pongo acá RM y eco? Bueno, porque vamos a tener que decidir qué es lo mejor para el paciente y qué está dentro de nuestras posibilidades. La fontanela abierta, podemos utilizar la eco, que es muy útil y muy precisa también. Y en ciertos casos, por ejemplo, podemos ver secuencias con difusión para los ACV, es muy útil la resonancia, la precisión anatómica en el caso de tumores, malformaciones o angiografía, o para ver bien la corteza, la resonancia es mucho mejor que la tomografía. Bueno, por ejemplo, un traumatismo. Los traumatismos en tomografía, lo que buscamos, por ejemplo, es la sangre. La sangre en tomografía siempre se va a ver blanca, sea la sangre aguda, sea un hematoma epidural, un hematoma intraparenquimatoso o una hemorragia subaracnoidea. Entonces, eso es lo que vamos a buscar principalmente. También podemos ver el desplazamiento de la línea media, los ventrículos laterales, si hay edema. ¿Qué pasa cuando no es tan evidente? Por ejemplo, en el traumatismo, cuando un paciente sufrió un traumatismo y no tiene sangrado evidente, etcétera, podemos sospechar lo que es la lesión axonal difusa. Esto no es tomografía, esto es resonancia, donde vemos una lesión acá en el cuerpo calloso y otra acá a nivel frontal por resonancia. Esto no es parte del curso, pero es para que lo sepan, que la resonancia hace su aporte en determinadas circunstancias en los traumatismos. Otra cosa que nos sirve la tomografía en el traumatismo es para ver precisamente el hueso y las fracturas. Hay fracturas que son bien complejas del macizo facial, podemos hacer reconstrucciones 3D que quizás no son tan diagnósticas, pero después dan un aporte más a la planificación quirúrgica, sobre todo en los casos del macizo facial. Tenemos que prestar atención, por ejemplo, a la presencia de aire, que nos dice que ya hay compromiso de probablemente infeccioso del endocráneo cuando encontramos aire. También podemos ver la localización más específica de cuerpos extraños, como por ejemplo este balín adentro de una órbita, siempre que el cuerpo extraño sea radioopaco. También hay traumatismos y traumatismos. Estas fracturas son del peñasco y de la base del cráneo, son bastante visibles, pero a veces son bien difíciles de ver y tenemos que buscar detalles extra, como por ejemplo estas burbujitas en el tejido celular subcutáneo, que nos llevan a pensar que algo pasó y podemos ver una fractura apenas visible acá en la mastoide. Todos estos detalles nos los da la tomografía. Por ejemplo, en este caso vemos una extensa área hipodensa en el hemisferio izquierdo,
Y acá cualquiera puede ver un ACV y aparte el título ACV isquémico. Pero ¿qué pasa en este caso? Sigue teniendo el título de ACV isquémico, pero ¿dónde está? Bueno, probablemente esta tomografía fuera informada como normal. Pero ¿qué pasa? Hacemos una resonancia y en resonancia es mucho más fácil ver isquemias en estadios precoces. Entonces con el diario del lunes volvemos a mirar esta área y vemos que hay un pequeño borramiento de los surcos y una tenue hipointensidad. Por eso estos ejemplos son para que vayan viendo que los métodos en sí son complementarios y hay que elegir en determinados casos cada uno. ¿Para qué otra cosa podemos usar la tomografía? Bueno, en casos de infecciones. Otra vez, aquí es bien fácil de ver un absceso con el clásico refuerzo en anillo, el edema perilesional. Y en este caso, en un caso de una meningitis, que aún teniendo contraste mucho no se ve, solo un borramiento apenas de los surcos. En este caso, en las meningitis, en las encefalitis, otra vez la resonancia es más útil que la tomografía. ¿Qué pasa con los tumores? Esta es una tomografía, este corte es una tomografía sin contraste y esta es una tomografía con contraste. Ya vamos a ver cuando veamos la parte de anatomía bien cuáles son los detalles a los que tenemos que prestar atención para descubrir las lesiones sutiles. Acá tiene el título de tumores, o sea que un tumor hay. Pero ¿qué pasa? Muchas veces los tumores son difíciles de ver. Acá lo vamos a ver más por lo que se ve del tumor en sí, por cómo desplaza las estructuras vasculares vecinas. Entonces, esta es la resonancia del mismo paciente y vemos cómo en resonancia magnética este tumor, que era más dificultoso de ver en la tomografía, en resonancia es mucho más fácil de ver y tiene una precisión anatómica mucho mayor. Con esto no digo que la tomografía no sirva, sino que en determinados casos hay otros métodos diagnósticos que son mejores para esas circunstancias. Bueno, ahora pasamos al tórax. En el tórax también podemos usar los rayos X, la radiografía común, la tomografía o también la resonancia en determinados casos. ¿Qué es lo que vamos a buscar en el tórax? Vamos a buscar adenomegalias, masas mediastinales, vamos a estudiar las estructuras vasculares, vemos si hay malformaciones de algún tipo, nódulos pulmonares o metástasis, patología infecciosa o sus complicaciones, patología de la vía aérea. Vamos a estudiar el parénquima pulmonar en detalle en el caso de las intersticiopatías o cáncer de pulmón, que no es habitual en pediatría, pero también hay. Adenomegalias. Bueno, acá tenemos lo que se llama la ventana propiamente de mediastino, donde se puede diferenciar las estructuras óseas y todo lo que es parte blanda y estructuras vasculares. Lo que no vemos es el pulmón. Entonces, acá tenemos contraste, por lo que vemos el callado de la aorta, aorta ascendente, aorta descendente y un montón de estructuras con densidad de partes blandas en el mediastino que corresponden a las adenomegalias. Esta es una reconstrucción multiplanar coronal en la que vemos lo mismo. Las adenomegalias, que tienen una densidad parecida a la del músculo, las estructuras vasculares, que como tienen con contraste, son más blancas o hiperdensas. Con respecto a las anomalías vasculares, una de las más comunes que podemos ver es la subclavia aberrante. Acá vemos el callado de la aorta y un vaso que sale, en este caso, hacia la derecha, y lo vemos acá también en un corte más superior, es la subclavia aberrante. Estos son ejemplos para que vean qué cosas se ven bien y qué cosas no se ven tan bien.
Acá en los cortes sucesivos podemos ir siguiendo para arriba o para abajo el trayecto de los vasos. En este otro corte lo que vemos es un doble callado aórtico, ¿sí? Y esto de adelante, esta estructura con densidad de partes blandas por delante, es el timo. Este era un paciente bien pequeño. Los famosos cortes de alta resolución que todo el mundo pide. El corte de alta resolución no es nada mágico. El corte de alta resolución es un corte muy fino, que si nos acordamos de anatomía patológica cuando la cursamos, esto vendría a ser el equivalente quizás a un corte macro de pulmón. Nos permite ver en detalle el parénquima pulmonar y el intersticio. Acá puse un corte estándar y un corte de alta resolución. El corte estándar podemos seguir un poquito las estructuras vasculares, tenemos detalle de lo que es el parénquima y el aire dentro del parénquima, pero a diferencia del corte grueso, en el corte de alta resolución tenemos mucho más detalle del intersticio y los vasos, a diferencia de este otro corte, no los vemos en todo su trayecto, sino vemos apenas un puntito. Estos no son múltiples nódulos, son vasos, igual que acá, pero como el corte es tan finito, no se ve todo el trayecto. Esa es la magia de la alta resolución. Ahora hay otro aporte de la tomografía multislice, que es el MIP, que se llama, que es la sigla quiere decir máxima intensidad de proyección. Acá vemos un corte común, un corte estándar en un paciente que tenía metástasis. ¿Qué pasa cuando lo miramos con MIP? Esas metástasis se hacen mucho más fáciles de ver y se ven nódulos hasta inclusive mucho más pequeños. Por eso, todo paciente que miremos el tórax es conveniente también mirarlo con el MIP. Esto solo es posible cuando tenemos los cortes en la computadora. Las placas generalmente van fotografiadas solo con el corte estándar o de alta resolución. Bueno, así como hay un máximo, también hay un mínimo. La mínima intensidad de proyección, como vemos en este corte, esta reconstrucción coronal de acá, sirve para realzar, al contrario del MIP, todo lo que es aire en el pulmón. Entonces todas las áreas enfisematosas las pone, las manifiesta mucho más fácilmente. ¿Qué otra herramienta más tenemos en la tomografía multislice y en este caso en el pulmón? El MPR, que significa reconstrucción multiplanar. Acá vemos un corte axial común y esta imagen. Y para precisar mejor de qué se trata, podemos hacer una reconstrucción coronal, como en este caso, y vemos que se trata de una hernia diafragmática, ¿sí? Donde toda la grasa y el asa intestinal, en este caso del colon, está pasando hacia el tórax. En un corte sagital vemos lo mismo, la irrupción del diafragma y la herniación del contenido abdominal hacia el tórax. También podemos inclinar estos planos según como necesitemos para poner de manifiesto mejor el diagnóstico que hicimos, o también siguiendo estructuras como algún vaso o la columna vertebral con lo que se llama MPR curvo. Todas estas son herramientas adicionales. También tenemos la posibilidad de hacer reconstrucciones 3D, como en este caso, que generalmente no hacen diagnóstico, pero sí a veces cuando el axioma de una imagen habla más que 1000 palabras, podemos completar un informe con una imagen 3D que ayuda al resto de los médicos a comprender un poco mejor de lo que estamos hablando en el informe. Este es el caso del paciente anterior, donde se ve el intestino ingresando en la cavidad torácica
tanto en esta reconstrucción de superficie como en esta reconstrucción de más de vía aérea, y que en este caso, como el colon tiene aire, también se ve. Otra herramienta del 3D es la reconstrucción de la parrilla costal, que la usamos para ver las malformaciones costales, por ejemplo, o malformaciones de la columna. Este es un corte de frente y este es un corte de espalda, donde le hemos sacado digitalmente las escápulas para manifestar más claramente estas fusiones y malformaciones costales. Todas estas cosas las hace el radiólogo en un post-procesamiento. ¿Qué otra cosa dijimos que usamos en tomografía? El contraste oral y endovenoso. ¿Para qué nos sirve cada uno? El oral nos va a servir para diferenciar las vísceras huecas de otras estructuras, que a veces tienen una densidad muy similar. Y el contraste endovenoso lo que nos permite es caracterizar, por ejemplo, procesos infecciosos o tumorales, o para hacer angio-TC. La angio-TC sin contraste endovenoso no es posible. Bueno, un ejemplo para entender lo que acabamos de decir de los contrastes, voy a mostrarles un ejemplo de lo que no hay que hacer. Este era un paciente con una leucemia y que venía con dolor abdominal. Se pide una tomografía. Estas tomografías siempre son de noche y los fines de semana, sin contraste endovenoso, y lo que se ve y lo que se pone en el informe es la sospecha de un infarto esplénico. ¿Por qué? Porque el vaso está hipodenso, sobre todo comparándolo con el hígado. Entonces se sospecha infarto esplénico y eso es lo que se pone en el informe. Pero bueno, no conformes con eso, se pide otra tomografía para certificar el infarto esplénico al día siguiente con contraste endovenoso, pero sin contraste oral. ¿Por qué no? Porque hay que hacerlo rápido, etcétera, etcétera. Bueno, sin contraste oral. ¿Qué pasó? El vaso, obviamente, como está infartado, como vemos, no refuerza, pero apareció algo, una burbuja aérea. Esa burbuja aérea era difícil de explicar. ¿Qué hace aire dentro del parénquima esplénico infartado? En un día, gérmenes anaerobios, porque producen gas, medio raro. Entonces, ¿qué hacemos? Otra tomografía con contraste oral. En esta última tomografía, o sea, la que debiera haberse hecho desde el principio era tomografía con contraste oral y endovenoso, solo que esta llevó 3 cuotas. Y en este caso se vio que lo que tenía el paciente era una úlcera gástrica que había horadado la pared del estómago, comprometido el hilio esplénico y la perforación había llegado hasta el parénquima esplénico. Entonces se ve que todo el contenido gástrico está pasando hacia el vaso. Este es una reconstrucción coronal que lo muestra un poco mejor. Así que bueno, con un ejemplo de lo que no hay que hacer, vemos lo que sí hay que hacer, que es pensar qué es lo que estamos buscando y pedir, si hace falta, contraste oral siempre y contraste endovenoso. Otro caso que nos puede ayudar el contraste endovenoso, por ejemplo, en ecografía se sospecha una masa renal. Sin contraste no podríamos decir mucho, pero con contraste endovenoso vemos que refuerza, al igual que la corteza. En este caso vemos que el sistema excretor no está para nada alterado por esta estructura sospechosa y concluimos que es una hipertrofia de una columna de Vertén. Bueno, en el abdomen también tenemos otros complementos, eco y resonancia. ¿Qué vamos a buscar? Otra vez, malformaciones, tumores, adenomegalias, metástasis, procesos infecciosos, traumatismos y ver qué pasa con estructuras vasculares. Tumores, tanto sean de hígado, como en estos dos casos, o de riñón,
El contraste endovenoso nos va a ayudar a delimitar el tumor y a ver su relación con los órganos y estructuras vecinas. En las infecciones, como en este caso, acá vemos pequeños abscesos renales y en este caso un absceso mayor y compromiso de la pared abdominal posterior de la infección, lo delimitamos muy bien con el contraste, que también nos permite ver que el resto de las estructuras no están comprometidas. Bueno, en esta diapositiva lo que vamos a ver en este caso es un riñón en herradura. El contraste endovenoso refuerza el parénquima renal y vamos viendo cómo se une por ambos polos. El contraste oral en este caso nos va a permitir diferenciar lo que es la luz intestinal de otras estructuras vecinas. Bueno, ahora vamos a ver con un caso real un poco un resumen de todo esto que vimos. Les cuento, había una vez una paciente que tenía una sospecha de malformaciones vasculares en los miembros superiores. Entonces le pidieron una angioresonancia. Esta es un corte de resonancia y esta es una angioresonancia. ¿Por qué está todo el paciente? Si le pidieron solo los miembros superiores, porque nuestros pacientes son chiquititos y entran dentro de la bobina del resonador, muchas veces entran enteros. Entonces se hizo todo entero. ¿Qué pasó con esa angioresonancia? Bueno, algo inesperado. Lo que llamó la atención fue una imagen que había en relación al hígado. Entonces sugieren que correlacionen con los antecedentes o ver si había estudios previos. Bueno, ¿qué le hacen a la paciente? Una ecografía. Y en la ecografía se ve lo mismo que en la resonancia. Una masa que está abriendo el compás aortomesentérico con escasa vascularización. Entonces, bueno, se progresa en el diagnóstico, en la búsqueda del diagnóstico, ya olvidados de los miembros superiores, y se le hace una tomografía con contraste oral y endovenoso. Y acá vemos la masa en cuestión, que no refuerza demasiado, pero vemos que tiene relación con estructuras vasculares. Acá está la aorta, vemos que está en relación con el hígado, toda esta masa, cómo va desplazando las estructuras vasculares vecinas, ¿sí? Bueno, se informa así: masa con densidad de partes blandas en el ilio hepático, con un diámetro aproximado de 5 centímetros, desplaza el páncreas adelante, y todavía seguimos sin saber lo que... Bueno, un día cuando me estaba yendo del hospital, aparece el cirujano y me pregunta: ¿cuándo hay turno y cómo solicito una angio-TC? Bueno, yo le digo, típica pregunta, ¿tiene estudios previos? Sí. Bueno, 45 minutos más tarde, y con mucho esfuerzo, de esta tomografía original, que era el estudio previo de esta paciente, sin pedirle una angio-TC, logramos hacer una reconstrucción, no angio tal vez, pero sí sacando todo lo que era el intestino a mano, con un postprocesamiento bastante engorroso. Logramos delimitar bien lo que era el tumor de las estructuras vasculares, que era lo que el cirujano quería para planificar la cirugía, sin necesidad de volver a hacer una tomografía y de volver a irradiar al paciente. Eso es importante, por eso siempre preguntar si hay estudios previos. Todos los médicos estamos sobrepasados de trabajo, los radiólogos no somos la excepción a esa regla, pero tenemos que tratar con esas circunstancias de hacer lo mejor posible.
¿Qué pasa muchas veces que dificulta nuestro trabajo? Tenemos pedidos médicos que vienen con solo TC de abdomen, por ejemplo, o con solo el diagnóstico, sea renal y ningún otro dato, o que no se leen. Tampoco las órdenes digitales son una maravilla, porque como en esta dice tomografía, tórax, abdomen, qué sé yo, y lo único que ponen como referencia es examen médico general, lo que a mí, para hacer el diagnóstico, no me da absolutamente ninguna pista. Entonces me quedo acá como el amigo orangután diciendo, ¿y qué hago? El paciente tiene una relación médico-paciente con su médico, que es el que pide los estudios. Nosotros, los radiólogos, tenemos poco o ningún contacto con el paciente, entonces no le podemos preguntar qué le pasa, o a veces cuando le preguntamos qué le pasa no sabe por qué le piden el estudio. Entonces es primordial que tengamos una buena relación y buena comunicación radiólogo con médico solicitante para poder llegar a un diagnóstico mucho más fácil y mucho mejor. Entonces, como conclusión, ¿cuál es un estudio radiológico útil? Es cuyo resultado nos va a ayudar a modificar o a confirmar el diagnóstico para poder modificar la conducta. La tomografía usa radiaciones ionizantes, por eso es, sobre todo en pediatría, es muy necesario determinar la utilidad de hacerla o no. Entonces, la dosis de radiación en tomografía la podemos reducir entre todos con indicaciones precisas y legibles, solo haciendo las tomografías que sean necesarias, reduciendo el número de fases, eso nos compete a nosotros los radiólogos. Siempre preguntar si hay estudios previos, como en el caso que vimos, para poder reprocesar lo que ya hay en vez de hacer uno nuevo, y considerar la tomo y la la ecografía y la resonancia como alternativas a la tomografía cuando sea posible o mejor indicado. Sobre esto hay mucho escrito. Bueno, ¿qué es una baja dosis de radiación? Tablas, comparaciones, hay un montones. Para mí, si una tomografía está indicada de más, aunque sea 1 milisievert, es mucho. Entonces, para bajar la radiación entre todos, tenemos que elegir el método más apropiado según el paciente y el caso particular. Por eso, recordar siempre, preguntar si hay estudios previos y ver si podemos utilizar esos estudios previos. Bueno, les dejo como consejo que miren esta página de internet que tiene mucha información y está muy buena sobre la seguridad y protección radiológica en pediatría.